Solo cuando conocemos el funcionamiento básico del subconsciente, podemos comprender la enorme trascendencia que tiene la etapa de la gestación en la vida de todo ser humano. En este audio te comparto un panorama de aspectos relacionados con esta importante etapa. Subconsciente. Más del 99% de todo lo que tú eres se encuentra dentro de tu subconsciente. ¿Ya sabes cómo funciona? ¿Ya sabes cómo aprovecharlo? En este audio continúo con panoramas de áreas en las que he realizado toda esta investigación en relación con el funcionamiento del subconsciente. En el audio anterior, 0014, te di un panorama de todo lo relacionado con el área de la autoestima. Ahora, en este audio, te hablaré de la etapa de gestación y embarazo. De entrada, resalto que la etapa de gestación está muy ligada con el área de la autoestima, que hablé en el audio anterior, porque ya ahí expliqué que la autoestima comienza a desarrollarse, todo lo que tiene que ver con nuestro sentimiento de valor como seres humanos, comienza a desarrollarse, acumularse en nuestro subconsciente desde la etapa de la gestación. Así que están muy ligadas estas dos áreas, lo que es la autoestima y la gestación. Y vamos con la misma secuencia que estoy utilizando al compartirte cada una de estas áreas. Comenzando por el número 1, importancia del área. Muchas personas que han investigado sobre el desarrollo de los bebés desde la etapa de la gestación coinciden en que esos primeros 9 meses dentro del vientre materno son los 9 meses más importantes en la vida de todo ser humano. ¿Y por qué podría ser así? Bueno, por un lado, el cambio que se da a nivel físico es verdaderamente colosal. Es impresionante cómo en esos 9 meses, a nivel fisiológico, el cuerpo de un ser humano pasa desde esa primera célula fecundada hasta un cuerpo funcional con órganos, con sentidos y con millones y millones de células. Entonces, si en 9 meses pasa algo tan trascendente, seguramente ya es indicio de que todo lo que esté influyendo en esos 9 meses van a tener un impacto determinante en ese ser humano. Pero luego, si pensamos en las emociones de la mamá, todas las emociones que experimenta una persona van ligadas a cambios bioquímicos. En el caso de una mujer embarazada, todos los cambios bioquímicos que se dan en cada una de las emociones llegan a generar una influencia a nivel bioquímico en las sustancias químicas, en hormonas que pasan desde su torrente sanguíneo a través de la placenta hasta llegar al bebé. Entonces, todo el impacto emocional de una mujer embarazada llega al bebé, en primer lugar, por las sustancias químicas que produce su cuerpo, y eso es inevitable. Pero más allá de eso, cuando entendemos el funcionamiento del subconsciente, ya te hablé de la característica número 7 del funcionamiento del subconsciente, que es esta conexión que hay entre el subconsciente de una persona con el de los demás, y de manera muy particular, el subconsciente de esa bebé en gestación está ligado a toda la cuestión a todos los pensamientos, emociones, creencias, actitudes en primer lugar, de la mamá con quien está en esa conexión íntima durante esos 9 meses y además también con el papá por esta conexión subconsciente. Entonces, todas las emociones y pensamientos de mamá y de papá que se generan en esos 9 meses tienen una influencia a nivel subconsciente en ese bebé, en esa bebé. Ya sea que se traten de emociones positivas de amor, de aceptación, de gusto, de alegría, ya sea que se traten de emociones más ambivalentes o emociones que
que varían o simplemente indiferencia o en el otro extremo emociones de rechazo. Así que todo eso que sucede a nivel de pensamientos y emociones en mamá y en papá tiene una gran influencia muy determinante en el subconsciente de ese bebé, de esa bebé. Por eso es tan importante entender y comprender esta área y esta etapa de vida que es la gestación de un bebé. Por otro lado, también el entender mejor esta etapa puede llevar a que una mujer embarazada disfrute más, con mayor plenitud, ese momento de su vida en conexión con su bebé. Así que es muy trascendental que la gente conozca y tome conciencia del funcionamiento del subconsciente en relación con esta importante etapa de la gestación. Número 2, mundo actual. ¿Qué pasa en el mundo actual? Bueno, pues desafortunadamente, a pesar de que vivimos en una era de tanta información, sigue habiendo una ignorancia total sobre el funcionamiento del subconsciente y sobre la etapa de la gestación en relación con el subconsciente. Esto lleva a que la inmensa mayoría de mujeres embarazadas esté totalmente desconectada emocionalmente, mentalmente de ese bebé, esa bebé dentro de su vientre. Y su mente está más bien enfocada en cosas externas, en cuestiones ya en la actualidad, pues muy comúnmente en cuestiones laborales, porque muchas mujeres ya están inmersas en el mundo laboral, a diferencia de generaciones anteriores. Entonces su mente está puesta en el mundo que le rodea. Y por otro lado, siempre han existido emociones en el ser humano. Entonces siguen existiendo las mismas emociones que había en generaciones anteriores. En las generaciones anteriores una mujer embarazada podría experimentar emociones como miedo, culpa, enojo, y todo eso está influyendo en su bebé en gestación. Pero en la actualidad, pues al no haber esta conciencia ni este conocimiento del subconsciente, todo eso sigue existiendo. Siguen existiendo esas emociones, a veces de manera muy permanente durante la gestación, y que esas emociones de la mamá, de la mujer embarazada, tendrán una influencia en ese bebé, esa bebé que viene creciendo y desarrollándose en su interior. Ahora, uno de los cambios que sí ha habido muy diferente a generaciones anteriores es el estrés. Actualmente, el nivel de estrés con que vive la sociedad desde niños hasta adultos es mucho mayor que el que había hace unas cuantas décadas, hace unas generaciones. Y entonces esto tiene una relevancia importante durante la etapa de la gestación de un bebé o una bebé, porque ahora hay más estrés en las mujeres que están embarazadas, y ese estrés, además de otras emociones que ya mencioné, tiene un impacto en el bebé por esta conexión íntima, en primer lugar a nivel fisiológico, a nivel bioquímico, pero también a nivel de pensamientos y emociones. Ha evolucionado la ciencia médica y ahora hay mucho más, toda una serie de elementos para cuidar a nivel fisiológico, físico, el desarrollo de un bebé y también el bienestar de la mamá. Sin embargo, desafortunadamente, solamente en ese sector de la parte médica es donde ha habido cambios significativos, pero sin embargo en la parte emocional de los bebés sigue habiendo una total ignorancia, un total desconocimiento, sobre todo porque se desconoce completamente el funcionamiento del subconsciente. En la actualidad, por ejemplo, hay mucha información en libros, en internet, en documentales, en páginas web sobre todo lo que son las etapas físicas de cómo se va desarrollando un bebé durante la etapa de la gestación. Ya es algo que es de fácil acceso, cualquier persona puede conocer. Hay hasta aplicaciones para los teléfonos móviles o programas donde se puede ir teniendo una idea del desarrollo físico que va teniendo un bebé durante la etapa de la gestación. Hay cursos profilácticos que también, en este caso, siguen estando centrados en lo externo, en las cuestiones físicas de la mamá, en la preparación para el parto, y que tienen su gran importancia, pero sigue estando fuera de foco, sigue siendo desconocido lo más importante, que es el eje central a lo largo de toda la gestación, que es el subconsciente de ese bebé, de esa bebé, que está acumulando
el subconsciente de ese bebé, de esa bebé, y que todo eso que está entrando va a tener una influencia determinante desde ese momento y normalmente el resto de su vida. Ahí seguimos teniendo una completa ignorancia y un desconocimiento y una falta de conciencia de esa parte tan fundamental. Parte número 3. ¿Cómo identifiqué yo esta necesidad? Bueno, a principios de agosto de 1998 me convertí en papá y comenzó la gestación de mi primera hija. Ya para ese momento ya tenía yo 5 años trabajando sistemáticamente con el subconsciente, investigando varias áreas. Ya había llevado a cabo, por ejemplo, la primera etapa que expliqué y compartí en el audio anterior, la primera etapa de la investigación de autoestima entre 95 y 96. Ya había llevado a cabo una investigación muy profunda sobre el tema de los miedos entre 97 y 98. Y en ese año 98 me convertí en papá y comenzó la gestación de mi primera hija. Entonces yo ya tenía claro muchos aspectos del funcionamiento del subconsciente y ya sabía que la gestación es una etapa muy importante y determinante en un ser humano por el funcionamiento del subconsciente. Así que en ese momento vi la necesidad de ahondar en todo en la comprensión de esa etapa tan importante del ser humano. Número 4, mi objetivo personal. ¿Cuál fue mi objetivo personal cuando yo me di cuenta de que estaba en el momento en que tenía que ahondar en esta comprensión porque me había convertido en papá y quería darle junto con mi pareja lo mejor de en su desarrollo a ese hijo o hija que venía en camino, que en ese momento no sabía que era ya una niña? Entonces me propuse un objetivo ambicioso, como muchos que me he propuesto en esos 30 años de investigación en subconsciente. En ese momento me propuse crear el mejor programa que pudiera existir para el desarrollo de un bebé durante la etapa de su gestación. Yo quería, junto con mi pareja, poder aportarle a ese hijo o hija que venía en camino el mejor inicio posible en su vida. Sabía que esos 9 meses iban a ser determinantes para todo lo que iba a venir después, una vez que naciera, y los siguientes años y décadas de su vida. Y ya tenía clara la gran trascendencia de esos 9 meses, pero necesitaba tener más claridad. Así que yo quería desarrollar ese programa. Sabía que para crear ese programa el eje central sería el subconsciente. Eso ya era para mí muy claro. El eje central de ese programa era el subconsciente, estaba basado en el subconsciente, tenía que estar basado en el subconsciente porque, como ya he explicado en la característica número 2 del funcionamiento del subconsciente, durante la gestación ya está funcionando el subconsciente con todas sus capacidades, con todas sus características, no requiere desarrollo. Y es lo que predomina en esos 9 meses, el funcionamiento del subconsciente. Sabía que esos 9 meses son 9 meses de oro si los aprovechamos con un bebé en gestación, así que ese fue mi objetivo, crear ese programa. Número 5, sobre la investigación. Bueno, pues estábamos en 1998, estaba apenas comenzando sus inicios el Internet, así que no había todavía mucha posibilidad por ahí, así que busqué todos los libros que pude encontrar sobre gestación y embarazo, revistas, pero no desde el punto de vista fisiológico o médico, sino que yo busqué información que tuviera que ver con aspectos emocionales, mentales del desarrollo de un bebé en gestación. Así que por ahí fue donde yo comencé a buscar mucha información. Número 6, sobre el trabajo personal. Bueno, pues en ese año 1998 ya he contado en el audio 0008, hablé de la característica del subconsciente, de la conexión subconsciente que hay entre el subconsciente de las personas. Y ahí compartí la experiencia que tuve de conectarme con el subconsciente de mi esposa, en esa experiencia de la cual después le llamé el efecto Furber a esa posibilidad de aprovechar esta conexión subconsciente. Como yo ya había tenido esa experiencia unos años atrás, ya había realizado experimentos, había puesto en práctica métodos muy sencillos para aprovechar esta conexión, y ya junto con grupos de personas que participaban en mis programas ya habíamos
utilizado esos métodos para ver el efecto en niños de diferentes edades, en adolescentes, jóvenes, adultos. Entonces ya tenía muy clara esa conexión y cómo se podía aprovechar con métodos sencillos para tener una influencia positiva. Así que sabía que de igual forma esto funcionaría igual con los bebés desde la etapa de gestación. Así que adapté métodos, materiales que ya había utilizado para aprovechar esta conexión, los adapté para que un papá, una mamá, durante la etapa de gestación de su bebé, pudieran aprovecharlos para tener una influencia positiva a través de su subconsciente. Por otro lado, también, como tenía muy clara la influencia de las emociones de una mujer embarazada en un bebé en gestación, y como ya había trabajado yo con jóvenes y adultos durante esos años, por medio de métodos sencillos para reprogramar a nivel subconsciente emociones como inseguridades, como ansiedad, como enojo, culpa, etc. Entonces también adapté métodos para que las mujeres embarazadas pudieran efectuar cambios significativos y positivos en sus emociones. La idea durante la etapa de la gestación, pues, es que una mujer embarazada minimice emociones que podemos llamar negativas, que tienen un impacto inadecuado en un bebé, como estas que he mencionado, y pueda intensificar, hacer más permanentes emociones más estables y positivas como paz, tranquilidad, seguridad. Y para eso es muy útil reprogramar cuestiones emocionales a nivel subconsciente con métodos sencillos. Entonces hice toda una adaptación, desarrollé materiales para que una mujer embarazada pudiera trabajar de esa manera con sus emociones y de esa manera tener una influencia más positiva en su bebé. Aquí también, obviamente, es muy importante la conciencia que tiene una mujer embarazada de conocer, entender los aspectos básicos del subconsciente de ese bebé en gestación para entender que sus pensamientos tienen una influencia durante toda la gestación y también pensamientos y emociones del papá. Entonces también el programa incluye una toma de conciencia de parte de papá y mamá de todo el impacto que tienen sus pensamientos y emociones y métodos para de manera permanente, de manera continua y de manera consciente estar transmitiendo pensamientos y emociones positivas a ese bebé, a esa bebé que viene en camino. También inventé el baby phone. En 1999, a principios de 1999, mientras analizaba todo este proceso de la gestación y adaptaba todos estos materiales y iba revisando fuentes de información, entonces inventé algo muy simple que le llamé el baby phone, que es un tubo de manguera de 1,5 metros con un embudo de cada lado para utilizarlo en la comunicación con el bebé o la bebé. De tal manera que papá o mamá puedan poner uno de los embudos en el vientre de la mamá, en el abdomen de la mamá, y con el otro embudo hablar directamente y que el sonido llegue directamente al bebé. Por supuesto que un bebé durante la etapa de la gestación todavía no tiene la capacidad consciente de interpretar lo que el papá, la mamá le está transmitiendo. Pero su subconsciente registra cada momento en que el papá, la mamá le hablan, registra el tono de voz, las palabras amorosas y también los mensajes que entran en su subconsciente. Entonces, por medio del baby phone, nosotros podemos tener esa conexión con bebés en gestación, es decir, papá, mamá puede conectarse con el bebé, la bebé, y con la conciencia que ya tiene de la influencia de sus pensamientos, de sus emociones en el bebé en gestación y con la conciencia y el entendimiento del funcionamiento del subconsciente, pueden tener una influencia muy significativa a nivel emocional, a nivel de autoestima, a nivel de su desarrollo en varios aspectos, porque también el hablarle a un bebé durante la gestación, sobre todo en los últimos meses en que ya se ha desarrollado suficientemente el sentido del oído, estimula ciertas zonas del sistema nervioso del cerebro y eso favorece más adelante el desarrollo en algunas áreas de ese bebé, de esa bebé. Así que inventé el baby phone en 1999 y lo estuvimos utilizando durante esos últimos meses de la gestación de nuestra hija como parte de este programa y ya después de que nació yo comencé a impartir programas, a enseñar y asesorar a mujeres embarazadas o parejas que estaban esperando bebés y con todo este contenido y en este caso, por ejemplo, inculcándoles hablarle a sus bebés por medio de algo tan sencillo
como el babyphone. Por ahí en el programa también incluí otros elementos que encontré durante la investigación, como el uso de música para estimulación de un bebé en la gestación, que no nada más, cuando entendemos el funcionamiento del subconsciente, entendemos que la música no nada más funciona como un elemento para estimular el cerebro del bebé en algunos aspectos, en algunas zonas del cerebro que tienen que ver con la interpretación de los sonidos, sino que entendemos también que a nivel subconsciente, una vez más, el estado de paz, de tranquilidad, de ser acogida, ese bebé, esa bebé, todo lo que emocionalmente provoca la música en ese bebé, esa bebé en gestación, todo eso se va acumulando en su subconsciente y va generándole una programación, un sentimiento de ser amado, amada, ser aceptado, aceptada, ser bienvenido, bienvenida, que va a tener una repercusión toda su vida, aunque obviamente no lo va a recordar a nivel consciente. Entonces, todos esos son elementos de esa investigación que hice y que fui adaptando el programa y creando este programa a lo largo de esa etapa. Cuando nuestra primera hija estaba ya cumpliendo 1 año, comenzó la gestación de nuestra segunda hija. Entonces yo continué ahondando en toda esta investigación, en las fuentes de información, en compartir ya de manera directa con mujeres embarazadas o con parejas que están esperando bebés, y todo eso fue enriqueciendo este programa. Aquí quiero resaltar de manera muy, muy especial que el interés, la disposición, la participación de la mamá de mis hijas jugó un papel determinante a lo largo de estos años de investigación, pues juntos aplicamos una serie de elementos y métodos que conforman el programa que desarrollé. Los siguientes años y décadas, todo esto sucedió allá en 99 hasta el 2001, que nació nuestra segunda hija, y en todos esos años y los siguientes estuve impartiendo y he continuado impartiendo en muchos momentos este programa para mujeres embarazadas o para parejas que están esperando bebés o para mujeres que tienen la intención de ser mamás o parejas que tienen la intención de tener hijos. Y durante todos estos años, a raíz después de esa etapa, he podido corroborar que después de trabajar con más áreas, con más personas, con más casos, he corroborado que realmente es el mejor programa que puede haber para fomentar un desarrollo integral sólido y positivo en los bebés durante la etapa de gestación, porque necesariamente tiene que estar basado en el funcionamiento del subconsciente. Número 7. Características del funcionamiento del subconsciente. Bueno, aquí nada más, en este punto, recuerda que estoy conectando cada una de las áreas con las características que ya te he explicado del funcionamiento del subconsciente y aquí hago una revisión rápida. Característica número 1, programar y reprogramar el subconsciente. Podemos programar y reprogramar el subconsciente. Bueno, pues durante la gestación estamos comenzando a programar el subconsciente de un bebé y podemos programarle en muchos aspectos cruciales para el resto de su vida que ahí comienzan, como su autoestima, como su seguridad, como su felicidad, como capacidades de distintos tipos, etc. Así que ahí está muy presente esta característica de que podemos programar el subconsciente de un ser humano y en particular en esos 9 meses. Número 2, la característica de que no requiere desarrollo, de que el subconsciente trabaja desde la gestación, pues aquí estamos justamente aprovechando eso y el programa está basado en esa característica. Número 3, el subconsciente trabaja las 24 horas, entonces quiere decir que las 24 horas de la gestación, de cada día de la gestación de un bebé, podemos aprovechar todas estas capacidades. Número 4, registro permanente. Recuerda que todo lo que entra al subconsciente se queda prácticamente de por vida. Entonces, todo eso que vive un bebé durante la gestación va a quedar ahí en su subconsciente de por vida y va a tener una influencia en su personalidad, en su carácter, en sus emociones, en muchísimos aspectos. Entonces, cuando aprovechamos en 9 meses con conciencia de lo que está sucediendo en el subconsciente de los bebés y con todos estos elementos que he mencionado, podemos aportarle una riqueza invaluable a ese bebé, a esa bebé, incluso antes de nacer. Imagínate qué maravilla. Característica número 5, control principal del subconsciente, emociones, reacciones, comportamientos, todo esto que más adelante cuando un bebé ya tenga 1 mes, 2 meses, 5 meses, 1 año, 2 años,
5 años, 10 años y vaya creciendo hasta convertirse en un adolescente, joven, adulto. Entonces, mucho de lo que controla el subconsciente, como emociones, reacciones, comportamientos a lo largo de toda su vida, mucho va a provenir de la gestación. Por supuesto que una vez que nace, hay otros elementos, otras experiencias que van entrando y van acumulándose al subconsciente, pero mucho ya he resaltado que desde la gestación vienen las raíces de muchas de esas emociones, reacciones, comportamientos, y si en ese momento hacemos una labor bien hecha, le damos a ese bebé, a esa bebé, unas raíces muy positivas y muy sólidas que van a influir en todo ese control subconsciente del que ya he hablado. Número 6, asociaciones y generalizaciones. La principal asociación que se genera ante la gestación es la asociación con el sentimiento de valor de un ser humano, que ya expliqué en el audio anterior, que tiene que ver con autoestima. Entonces, al nosotros llevar a cabo toda esta labor durante la gestación con un bebé o una bebé, se está asociando de manera muy fuerte en su subconsciente que es un ser humano valioso, un ser humano que vale mucho, un niño, una niña que valen, y entonces eso se va a generalizar más adelante a lo largo de su vida y eso será un gran regalo, un gran don para ese bebé, esa bebé. Número 7, conexión subconsciente, pues ya he resaltado que gracias a esta capacidad que tenemos, gracias a ese funcionamiento, a esa característica del funcionamiento del subconsciente, entonces el papá, la mamá pueden tener mucha influencia positiva en ese bebé. Y en este caso, la mamá siempre está físicamente ligada al bebé o a la bebé durante la gestación, pero el papá no. Pero conociendo y comprendiendo esta capacidad, esta característica del subconsciente, un papá de un bebé en gestación, aunque no esté cerca de la mamá, no esté cerca físicamente, sabe que puede utilizar esta conexión subconsciente para tener una influencia positiva en su bebé, así se encuentre en otro lugar de la misma casa, por ejemplo, o se encuentre fuera de casa en el trabajo o a cierta distancia, no importa si está en otra ciudad, puede tener una influencia positiva en su bebé gracias a esta conexión subconsciente y puede influir positivamente mucho en ese bebé en gestación desde antes del nacimiento, durante los 9 meses de la gestación. Y característica número 8 del subconsciente, la capacidad para atraer y repeler. Entonces, cuando nosotros le vamos dando toda esa programación tan positiva a un bebé o una bebé desde antes de nacer, entonces ya va a empezar a activarse su capacidad de su subconsciente para atraer cosas, experiencias, situaciones positivas y repeler lo negativo, y eso ya va a empezar a actuar desde la misma gestación, durante su nacimiento, durante los primeros meses de vida y de ahí en adelante. Así que, pues también por eso es tan determinante entender el funcionamiento del subconsciente de los bebés en gestación y aprovechar esta maravillosa etapa. Voy al punto número 8 de los panoramas, que es resaltar qué limitaciones tenemos cuando nada más funcionamos con la idea de nuestra mente consciente, de la parte racional, cognitiva, conductual de nuestras capacidades mentales. Bueno, pues aquí quiero resaltar que obviamente durante la etapa de la gestación es nulo lo que podríamos hacer con un bebé o una bebé en la etapa de la gestación desde el punto de vista consciente o racional. Todavía no hay un desarrollo de su sistema nervioso y su cerebro como para que pueda haber algún tipo de aprendizaje, algún tipo de enseñanza, algún tipo de guía, nada a nivel consciente. Todavía faltará mucho hasta que nazca y vaya creciendo para que poco a poco se vaya desarrollando su mente consciente y pueda empezar a ver algún tipo de asimilación de experiencias, de conocimientos, de aprendizajes por medio de la mente consciente en ese bebé, en esa bebé. Pero, y eso es lo que desafortunadamente lleva a que la mayoría de las personas, la inmensa mayoría de seres humanos en todo el planeta, alcanzan a ver que pues esa bebé que está ahí en el vientre materno no tiene esas posibilidades todavía. Entonces se da por hecho que entonces no se puede hacer gran cosa con ese bebé y esa bebé. Pero esa es la gran limitación, que al desconocer el funcionamiento del subconsciente, las personas no saben que en realidad
se puede hacer muchísimo, pero por otra vía, que es la vía del subconsciente. Recuerda que la definición que yo di del subconsciente desde el inicio es el conjunto de capacidades mentales a las que tenemos acceso de manera indirecta. Entonces, sí, nosotros podemos generar de manera indirecta, por diferentes métodos y medios, un impacto en ese bebé, en esa bebé, que va a entrar por la vía subconsciente. Entonces, realmente, cuando nosotros funcionamos solamente a nivel consciente y racional, entonces estamos totalmente limitados para hacer algo positivo, para darle algún beneficio positivo a ese bebé, esa bebé. Entonces, este desconocimiento del subconsciente genera unas limitaciones muy graves y muy grandes en relación con esta etapa de la gestación. Número 9, comparaciones. He manejado dos comparaciones principales, la comparación de las dos cabezas y la del ejército en general. Aquí nada más, de manera muy sencilla, pues resalto lo que ya he dicho, que de esas dos cabezas, la cabeza consciente en la etapa de la gestación todavía no existe, pero la cabeza subconsciente está ya funcionando con todas sus capacidades, así que podemos aprovecharla, y cuando no sabemos cómo funciona y no tomamos conciencia de que la podemos aprovechar, pues desperdiciamos ese gran potencial de los bebés. Y por otro lado también, pues más bien suele haber mucha influencia, a veces más, a veces menos, negativa. Al desconocer esto, pues influencia de las emociones de la mamá, que pueden ser negativas, del papá, pensamientos, desconexión, etc. Entonces, con respecto a las dos cabezas, ya he enfatizado que ahí la cabeza, que podemos decir la cabeza, si representamos como dos cabezas, la cabeza del subconsciente ya está con toda su capacidad esperando que la aprovechemos. Así que la podemos aprovechar en esos 9 meses. En la comparación del ejército y el general, pues ya he dicho que en la etapa de la gestación es como si no hubiera ejército. No hubiera general. No hubiera general para ese ejército. Pero ya está ahí un ejército, el ejército subconsciente de ese bebé, esa bebé. Entonces, ¿quién se puede encargar de comenzar a darle una serie de indicaciones, contenidos, órdenes, por decirlo así, a ese enorme ejército de ese bebé, de esa bebé? Pues papá o mamá ya pueden darle a ese ejército indicaciones que tienen que ver con salud, con autoestima, con un sentimiento de valor, con emociones positivas, etc. Así que, bueno, pues ahí está esa comparación. Número 10, importancia de tener bases subconscientes y posibilidades que nos da en esta área el conocimiento del subconsciente. Bueno, pues aquí nada más resalto que el entender el funcionamiento del subconsciente nos da inmensas posibilidades en esos 9 meses, porque podemos transmitirle a ese bebé de manera muy sólida, eficiente, permanente, mensajes, sentimientos de paz, de amor, de aceptación, que van a quedar grabados en su subconsciente y que van a tener una influencia toda su vida. Y podemos también ya activar el subconsciente con programaciones en muchos aspectos, en sus emociones, en sus capacidades. Así que nos da posibilidades inmensas en la etapa de la gestación, el conocer las capacidades del subconsciente y saber cómo activar esas capacidades con métodos sencillos y con algunas formas muy prácticas durante la etapa de la gestación. Número 11, algunos casos o ejemplos. Ya he hecho referencia en el audio 0005 cuando hablé de algunas de las características del subconsciente, como la característica de que no requiere desarrollo, de que ya está trabajando desde la gestación. Ahí hablé y cité algún caso sobre cómo los miedos extremos de una mujer embarazada pueden tener mucha influencia negativa en esa bebé en gestación, que cuando nace, pues desafortunadamente tendrá la tendencia a ser un niño, una niña con muchos miedos e inseguridades, con mucha facilidad para adquirir miedos e inseguridades. Pero cuando nosotros entendemos la mecánica del subconsciente y sabemos cómo reprogramarnos, podemos hacer muchos cambios. Me ha tocado trabajar con parejas que en el momento de estar ya esperando un bebé en gestación, en muchas ocasiones la mamá embarazada está experimentando mucho miedo. ¿Por qué? Quizás porque ya tuvo otro bebé
y en ese otro embarazo, por ejemplo, su hijo o su hija nació con algún problema importante de salud, con algún problema significativo de salud, y entonces la mujer embarazada en un siguiente embarazo puede estar con mucho miedo a volver a que su hijo o su hija vuelva a tener un problema significativo de salud, o si ya pasaron por alguna pérdida, esa pareja o esa mujer embarazada y ya se había embarazado y perdieron algún bebé durante su gestación, en algún embarazo previo. Entonces muchas veces puede estar predominando miedo a que les vuelva a suceder. En otros casos no necesariamente tiene que ver con alguna experiencia previa, sino con tantas cosas que las mujeres embarazadas han escuchado, les han contado, han leído, han visto aquí y allá, y que entonces se activa en distintos tipos de miedos al estar embarazadas. Entonces, en muchos casos que he trabajado yo con mujeres embarazadas, pues ya una vez que toman conciencia la mujer embarazada o ella y su pareja sobre el impacto de sus emociones y sobre todo el funcionamiento del subconsciente de su bebé, y conocen métodos sencillos, prácticos, entonces pueden trabajar. Yo he asesorado a muchas parejas o mujeres en estos casos, dándoles métodos para que reprogramen sus emociones y puedan experimentar emociones más positivas, más estables a lo largo de toda su gestación. De esa manera ellas disfrutan más su embarazo y le transmiten a su bebé emociones positivas y evitan el impacto negativo que podría tener, por ejemplo, una emoción como el miedo, sobre todo cuando está siendo muy recurrente o muy intensa. Entonces, pues ese es un ejemplo de lo que se puede hacer al trabajar en esta etapa de la gestación, conociendo las bases del funcionamiento del subconsciente. Número 12, relación con otras áreas. Bueno, pues la etapa de gestación está ligada con otras de las áreas importantes que te estoy compartiendo y que te estaré compartiendo en todos mis contenidos. En primer lugar, ya en el audio anterior 0015 de autoestima, pues está totalmente ligada la etapa de gestación con el área de la autoestima, porque desde la gestación se comienza a desarrollar la autoestima. También más adelante te hablaré de que este programa, que comenzó siendo un programa para bebés en gestación, pues a lo largo de la investigación fui encontrando información y fui armando un programa más amplio que luego extendería a toda la infancia. Generé un programa ya basado en todo el subconsciente para el desarrollo de un niño ya también desde que nace y toda la infancia, todas las etapas por las que va pasando, todas las programaciones que son importantes en todo el desarrollo de un niño, de una niña, desde que nace hasta que llega a la edad, digamos, de la adolescencia, y todo lo que se puede hacer ahí para favorecer un desarrollo óptimo a nivel emocional, físico, mental, intelectual. Entonces ya te hablaré de este programa de desarrollo infantil que está conectado con esta etapa de gestación. También otras áreas de las que iré hablando son emociones, como los miedos, odio, resentimiento, culpa, depresión, ansiedad, que todas esas emociones, pues hablaré por separado de cada una de esas emociones y todo lo que podemos ahí tener de grandes posibilidades con el conocimiento del subconsciente, pero que además están ligadas con la gestación, porque son emociones que puede experimentar una mujer embarazada y que cuando son emociones intensas y o repetitivas durante el embarazo, pues tienen mucho impacto en el bebé, en la bebé, y entonces al entender también cómo se pueden reprogramar esas emociones, se puede hacer se puede tener un papel más activo para que esa mujer embarazada minimice, erradique, elimine emociones como estas que he mencionado: miedo, odio, resentimiento, culpa, depresión, ansiedad, etcétera, ¿sí? Y de esa manera pueda transmitir algo más positivo a su bebé. Entonces está ligado esta área de la gestación con las áreas correspondientes a cada una de estas emociones. En particular, en el año 2017 hice una investigación sobre el área del estrés. Ya por ahí también he mencionado de repente esta investigación, y en esa investigación pues también encontré información ya más reciente, después de que la investigación original
en gestación y embarazo fue allá, como ya te estoy compartiendo, entre los años 98 y los siguientes 3, 4, 5 años, pasaron varios años, 2 décadas casi, y por acá en el año 2017 hice la investigación en el área de estrés. Y dentro de todo lo que encontré de información significativa, bueno, también hay información ya relevante sobre el impacto que tiene en un bebé en gestación el estrés que experimenta la mujer embarazada. Entonces, bueno, está relacionado con el área de estrés, que ya en su momento también hablaré de esta área. Número 13. Algunas conclusiones importantes que ahorita en este momento te puedo compartir. Ya más adelante entraré en detalle con todos estos programas, pero ahorita en esta parte, en cada panorama, te estoy compartiendo algunas de las conclusiones importantes en cada área. En esta área de la gestación, algunas de las conclusiones importantes, ¿cuáles son? Bueno, una conclusión es que debido a la manera como funciona el subconsciente, la etapa de la gestación es una etapa determinante para el resto de la vida de todo ser humano. Esa es la primera gran conclusión. Nosotros ya cuando somos adultos no tenemos idea de esto porque no recordamos conscientemente cómo fue nuestra gestación. Quizás tenemos una idea vaga por comentarios, pláticas de nuestra madre y tengamos alguna idea muy, muy vaga, pero no alcanzamos a ver la conexión entre nuestra gestación y todo lo que ha sido nuestra vida en muchos sentidos, en muchos aspectos, nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestras emociones. Pero es importante resaltar esto, es una gran conclusión que esa etapa de la gestación es determinante en la vida del ser humano, así que podemos aprovecharla de manera muy importante. Otra de las conclusiones importantes es que cuando llevamos a cabo una labor activa y efectiva durante la gestación, con un bebé o una bebé, las siguientes etapas del desarrollo de ese bebé, esa bebé, desde su nacimiento en los siguientes años, van a ser más fáciles y plenas para mamás, papás y los mismos bebés. Es decir, un bebé, una bebé que ya durante la gestación, papá, mamá, participaron, aprovecharon las características del subconsciente, aprovecharon esa etapa para influir positivamente en su desarrollo, en su sentido de valor, en sus programaciones. Una vez que nace, va a ser más fácil continuar esa labor, va a ser más efectiva esa labor y entonces todo eso va a ser, da experiencias más plenas a mamás, papás y bebés y con un mejor desarrollo. Otra conclusión importante: cuando una mujer embarazada desconoce el impacto de sus emociones en su bebé, deja a esa bebé completamente vulnerable ante el impacto que tienen dichas emociones. Esto es muy desafortunado, ¿sí? Pero es una conclusión que hay que resaltar. Otra conclusión: cuando desconocemos el funcionamiento del subconsciente en un bebé en gestación, desaprovechamos una etapa trascendente en la que podríamos aportar muchísimo a su desarrollo integral. Seguramente nuestros padres no tenían esta información, no tenían este conocimiento y desaprovecharon eso en nuestro propio desarrollo. Y eso se sigue repitiendo, papás y mamás que se convierten en papás y mamás y que al tener todo al desconocer el funcionamiento del subconsciente están desaprovechando esa maravillosa etapa para aportarle mucho a su bebé y que de manera indirecta, pues al aportarle mucho a su bebé, también ellos recibirán mucho como papás y mamás. Entonces, bueno, pues eso es desafortunado que al no tener un conocimiento del funcionamiento del subconsciente estamos desaprovechando esa etapa en cada ser humano que llega a la vida. Otra conclusión importante que resalto en este momento es que cuando papás y mamás se involucran con su bebé desde la etapa de la gestación, se crean vínculos más sólidos, más profundos y más positivos entre padres e hijos. Y eso beneficia a todos, beneficia a padres y a hijos, beneficia toda la relación que desde ahí se genera, desde esa etapa tan importante. Bueno, estas son algunas de las conclusiones importantes sobre
esta etapa de la gestación, que ya en su momento entraré con muchos más detalles y en su momento te compartiré mucho de todos estos métodos, de todos estos contenidos y de cómo aprovecharlos. Ya he mencionado que yo considero que una de mis grandes aportaciones a la humanidad es compartir todo este conocimiento y darles a las personas este conocimiento de manera completa, clara, simple, para que la puedan aprovechar. Cualquier persona que en el futuro se convierta en papá o mamá y que tenga este conocimiento, que tenga estas bases, podrá aportar mucho, como ya lo he resaltado en este audio, a su bebé desde la etapa de la gestación. Número 14 de este panorama. ¿Para quién es importante toda esta área en particular? Pues en primerísimo lugar, para mujeres que se convierten en mamás, para hombres que se convierten en papás. Es trascendental esta información, este conocimiento, y que lleguen a tener esta claridad del subconsciente y de cómo aprovecharlo. Enseguida también es muy crucial para personas que trabajan con mujeres embarazadas, como personal médico, y también para otras personas involucradas con el desarrollo de bebés, como cualquier tipo de terapeuta. Entonces, para todas estas personas es de mayor relevancia todo este conocimiento. Así que aquí te dejo este panorama de esta importante área que es específicamente la etapa de la gestación en los bebés, y pues ya en otros audios, en otros contenidos más adelante, entraré en detalle con todo este contenido de esta área, y por lo pronto seguimos con estos panoramas de áreas importantes en el ser humano.